No me deja. No sé. Estaba tratando de quitar el audio, pero no me dejó. Vamos a compartir. No se ve, tiene que hacer clic en compartir porque yo no lo sabe. Lo están viendo, ¿no? ¿Verdad? Ok, No. no la estamos viendo la presentación. Solamente voy a hacer un preámbulo aquí porque dando continuidad a los temas que hemos venido haciendo sobre el paseo por la Biblia. Ya podemos ver la presentación, Eli. Al final de mis presentaciones, yo puse como un resumen de algunas cosas que Dios es fiel, Dios es misericordioso y vamos ahora en este mes a ver estos temas y vamos a iniciar con Dios es fiel, con la fidelidad de Dios. Entonces, Eli tiene la presentación de Dios es fiel. Eli, si le das para hacer la presentación solamente y no ver el resto de... Aquí no me salen las Fs. F5, F4, F4. Sí. Preguntar a Rogelio, ¿cuál es? No sé dónde es en esta. Es que esta sí me come y esta no le encuentro el F5. Eso, pero eso es el F5. Doble escape. Dice Mari que le dé doble escape. Ahí en las teclas arriba aparece una pantallita. Ahí. Excel. Si no comenzamos así, Eli. Vamos a orar, Señor. Bendícenos esta mañana con esta palabra para reforzar el conocimiento que nos has dado, Señor, de tu fidelidad. Que seamos conscientes y que conozcamos aún más y que remachemos este conocimiento que nos has dado en tu palabra, de tu fidelidad. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pero si ven la presentación. ¿Sí se ve? Sí. Sí, Ok. sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a ver ese tema de la fidelidad de Dios. Para mí es un tema muy, muy sensible, podemos decirlo, me llega mucho desde mi conversión. Si algo yo he experimentado es la fidelidad de Dios. Es el que el Señor siempre ha estado allí, el Señor siempre me ha sostenido, el Señor siempre, duré años para entender y comprender esa fidelidad de Dios y comprender el poder descansar en Él. Y creo que a todos nos pasa que tenemos que tener un tiempo donde vamos aprendiendo a descansar en Dios, a hacer nuestras sus promesas, hacer nuestras su bondad y su misericordia y dejar de caminar en nuestros propios pasos, porque muchas veces estamos acostumbrados a controlar todo, a ser nosotros los que manejamos, los que hacemos, los que intentamos y no dejamos que sea Dios el que lo haga. Entonces, bueno, sí me duré años, pero he visto esa fidelidad constante en mi vida. Así es que hoy para mí es un gusto poder hablar un poquito de la fidelidad de Dios. Y hablando de esto, me gustó mucho esta definición de la fidelidad de Dios.
Y dice que la fidelidad es la capacidad, el poder o virtud de dar cumplimiento a las promesas. Eso es fidelidad. Es decir, a veces nosotros nos enredamos mucho en las palabras, pero la fidelidad es la capacidad, es el poder o virtud para dar cumplimiento a las promesas. Y eso es lo que hace Dios precisamente. Dios tiene esa capacidad, Dios tiene ese poder, esa virtud de dar cumplimiento a las promesas que Él hace, ¿verdad? Y la otra parte que nos involucra también a nosotros y que podemos ver en Dios muy, muy fuerte es la constancia. Tener fidelidad implica tener constancia. Dice un versículo en la palabra que Él no cambia, Él siempre es el mismo, ¿verdad? Y así también nosotros debemos de serlo, debemos de mantener las promesas que hemos hecho. ¿Cuáles promesas le hemos hecho a Dios? El caminar con Él, el aceptarle, el querer obedecerle. Esas son parte de las promesas que nosotros le hacemos al Señor cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, ser fieles a Él implica ser constantes en Él, permanecer en Él, permanecer obedeciéndole, permanecer en su camino. Entonces, sí quería que veamos, vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver algunos versículos como este. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin él sin ninguna iniquidad en él, perdón. Es justo y recto. Él es la roca, dice este versículo, ¿verdad? Y vemos cómo su obra es perfecta. Y este versículo nos habla de su fidelidad que no varía, la verdad de sus palabras, la solidez de sus promesas. Y Él es la roca en la que nos hemos cimentado, ¿verdad? Así es que podemos ir viendo, podemos ver cómo el Señor nos va mostrando en su misma palabra su fidelidad. Dice este otro versículo: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Son algunos versículos para que veamos en la palabra, para que podamos nosotros absorberlo de la misma palabra, no solamente de nuestras expresiones propias, sino de la misma palabra, porque la palabra es la que funciona, no somos nosotros los que podemos expresarlo, es la misma palabra. Vamos a ver un momentito porque me tocaron aquí algo y ok. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cada uno, si ustedes ven, ahí está el versículo donde viene, ahí está la cita bíblica, Hebreos 10:23. En cada uno está la cita bíblica para que ustedes lo puedan tener ahí más cerca. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Esto está en Isaías 55:11. Y ahí vemos cómo Dios mismo nos hace comprender, nos hace entender, nos dice una y otra vez que su palabra es verdad, que su palabra va a salir, dice que sale de su boca y no vuelve vacía, sino que va y hace para lo que él quiera. Y dice que va a ser prosperada en aquello para lo que él la envía. Entonces estas son palabras para que nosotros tomemos confianza y tengamos la fe de que lo que él ha dicho y lo que él dice en su palabra se cumple.
porque a veces cuando estamos escuchando y todo, sí, qué bonito todo el asunto, pero cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿cómo tomamos la palabra? ¿Recordamos esa palabra? Ahora escuchaba decir a un hombre que estaba dando el testimonio de un milagro que Dios hizo en su vida, cuando a él le dicen son 51 días muy duros que vas a vivir y es muy difícil que salgas adelante. Y le dijeron, es probable que no resulte, ¿verdad? Y entonces dice que él decía, no, Dios dice en su palabra, Dios me dijo, y él estaba con la confianza esa, pero llegó un doctor y le dijo, no es posible, no es posible, vos no vas a salir de esto. Y dice que ahí la fe se le vino abajo, dice. Y él olvidó todo y entonces empezó a decaer, pero de un momento a otro él dijo, no, Dios me había hablado, Dios me dijo. Y él volvió a retomar la palabra, pero a veces por algo que nos dicen, por algo que nos susurra el enemigo, por algo que las circunstancias nos dicen, nos olvidamos que Dios había dicho que lo iba a hacer o que vamos a estar bien. Y entonces es importante que nosotros tomemos la palabra y que la hagamos vida en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos de la fidelidad de Dios en personajes bíblicos. ¿Por qué de esta manera? Porque podemos decirlo en nuestras vidas. Yo ahora les quiero contar un poquito, pero lo importante es ver a través de la palabra también cómo Dios da la palabra y la confirma y la cumple, ¿verdad? Entonces, en la Biblia sí tenemos ejemplos muy claros y vamos a ver muy poquitos ejemplos. Vamos a ver unos 4 ejemplos que dice en la palabra y así muy rápido también. Uno de ellos es Abraham. Abraham, el padre de multitudes, ¿no? El padre de multitudes. Y él le da a Abraham, Dios le da a Abraham promesas tanto espirituales como naturales. Es decir, en las promesas naturales, físicas, era que de él saldría una gran nación y realmente salió una gran nación. Bueno, y salieron 2 grandes naciones porque por apresurarse a que se cumpliera la palabra, salió otra nación que no era la que Dios quería que saliera, ¿verdad? Pero salió una gran nación, ¿verdad? De Abraham y ahí se cumplió. Y en las promesas espirituales, también vemos cómo de ahí viene el linaje hasta que viene Jesús. Entonces vemos cómo desde allí sí se cumplió la promesa que le dio en Génesis 12, 2, 3, cuando le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo la bendición que Dios le dio, en la promesa que Dios le dio a Abraham, se cumple y viene esa bendición sobre todas las familias de la tierra, no solamente sobre esa nación que Dios le prometió, sino que se extiende a todas las familias de la tierra. Vemos ahora a Moisés. Moisés dijo que lo usaría para libertar a su pueblo y llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Y en Éxodo 3, 10 al 12 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces vemos cómo en este pasaje está la promesa. Y él le habla y le dice que haga. Allí vemos en la imagen donde está Moisés en la zarza, cuando él le habla y le envía.
¿verdad? Cuando está la zarza ardiente. Y él le dice que vaya y vemos a través de la palabra cómo se cumplió esto, con milagros, con prodigios. Hubo situaciones muy difíciles, se llevó un tiempo, un lapso de tiempo que no es de una página a otra como lo leemos en la Biblia, sino que se lleva un lapso de tiempo grande cuando vienen todas las plagas, toda la situación, todo lo que Dios hace para cumplir esa promesa que le hizo a Moisés. Él le dijo, ve y hazlo, pero él le promete que él lo va a poder cumplir. Y él saca al pueblo y hay milagros grandísimos en todo este proceso de libertad del pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos cómo, por ejemplo, se abre el mar para que ellos pasen. Vemos, por ejemplo, cómo les da agua cuando no tenían, cómo les da alimento, les da el maná, después querían carne, les da codornices. Sí, vemos cómo Dios realiza prodigios para cumplir esa promesa y libertar a este pueblo. Vemos otro personaje que es David. David, en segunda de Samuel, dice la palabra 7, es un pasaje largo, pero lo voy a leer porque da toda la explicación. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vemos cómo David, después de ser pastor de ovejas, Dios lo levanta como rey de Israel y le da promesas y le promete que su reino no será movido. Y le habla de que él no le va a construir una casa, que él quería construirle casa a Dios, quería construirle pero él le dice, no, lo va a hacer tu hijo, porque pondré a tu hijo como rey también y estableceré el reino. Y le dice también que el hijo va a construirle ese templo. Vemos cómo una promesa que le dio a un niño cuando lo llamó y lo ungió, le da una promesa a un niño, se cumple, y seguimos viendo el linaje que Dios desde Abraham viene trayendo para el cumplimiento del mayor y el más importante, Jesús. La promesa que hizo a través de Jesús, que fue la promesa de salvación. Ya ahora no era por mano de hombres, ya no era hombres tratando de cumplir, sino que ahora la promesa más grande que le da a la humanidad, la salvación a través de Jesucristo, que fue cumplido, que se cumplió y que ahora estamos disfrutando cada uno de nosotros. Y bueno, si ahora los que estén viendo, quizás nosotros que estamos presencialmente ya disfrutamos de esa salvación, disfrutamos de esa promesa, pero si alguno de los que está viendo esta transmisión y están escuchando y viendo este mensaje no ha hecho su decisión, no ha abierto su corazón a Jesús, este es el momento de decirle al Señor que le abre su corazón y pedirle perdón por los pecados. Este es el momento de que pueda decirle, te recibo en mi corazón, te hago el Señor de mi vida, te pido perdón
por mis pecados y empezar a caminar en esa promesa que hemos visto que Él es fiel, Él es justo, y hemos visto desde siglos y siglos, desde Abraham, cómo el Señor ha venido cumpliendo las promesas que Él ha hecho a la humanidad. Entonces, ahora yo quisiera también motivarles a cada uno de ustedes a que hemos sido testigos. Yo creo que si aquí empezamos a contar y a decir cada uno de nosotros las promesas que Dios nos ha hecho y que ha cumplido, duraríamos todo el día y no nos alcanzaría la grabación que tenemos, ¿verdad? Para contar tantas promesas que Dios ha cumplido en nuestras vidas. Entonces hemos sido testigos nosotros del cumplimiento de muchas promesas en nuestras vidas. Y les motivo para que ahora piensen y recuerden cómo Dios les ha mostrado esa fidelidad. Los momentos en que Dios, porque a veces olvidamos, hay cosas tan grandes que Dios hace y estamos tan contentos, tan agradecidos y todo, pero pasa el tiempo y como que las vamos dejando allí, quietas, como en el baúl de los recuerdos. Y a veces no las recordamos y pasamos una situación difícil y decimos, pero Señor, y olvidamos cuántas veces Él ha sido fiel con nosotros y Él ha estado con nosotros allí. Una de las cosas que a mí me pasaba es que yo me preguntaba, ¿por qué nosotros hasta alabamos la fidelidad de Dios? ¿Por qué nosotros por qué la Biblia habla de la fidelidad de Dios y nosotros decimos gracias porque tú eres fiel y tú tú siempre estás y todo ese tipo de cosas? Y yo decía, pero ¿por qué nos referimos tanto a la fidelidad de Dios cuando deberíamos más bien fijarnos en nuestra fidelidad hacia Dios? Porque Dios no cambia. Pero ¿por qué la Biblia y nosotros alabamos la fidelidad de Dios? Y debemos de ser nosotros los que lo mostremos. Pero Dios ha querido mostrar en su palabra, ha querido mostrar a través de muchos hechos, a través de muchas personas, cómo Él se mantiene constante en sus promesas y en su palabra, y Él no cambia, porque sabe que nosotros los seres humanos somos tan variables que necesitamos estarlo escuchando, leyendo y viendo constantemente para tener la seguridad de que Él está allí, que Él no cambia y de que lo que promete Él lo cumple. Entonces, aquí es donde yo quería contarles un poquito de mi experiencia. Quise mostrar primero la parte bíblica y ahora vamos a ver y les voy a dejar otros versículos para que podamos tener todavía un poco más de la palabra. Pero yo quería contarles un poquito de cómo he visto la fidelidad de Dios en estos últimos tiempos. Y bueno, los que están aquí saben de la partida de Luis. Y en ese momento de la partida de Luis, una de las cosas que yo agradezco más es la intervención de mis hermanos en Cristo, porque ellos han estado allí no solo para palabras de ánimo, para acompañar, sino también para suplir, para bendecir y para guiar. Y en esta parte yo creo que nosotros debemos de tener también los oídos abiertos a la guianza que Dios nos da a través de otras personas. Y la guianza que hermanos en Cristo y hermanas en Cristo me dieron ha sido increíble, ¿verdad? Y por esas palabras, por esos consejos, Dios se glorificó y Dios ha hecho grandes cosas. Luis era la persona que por siempre había sostenido nuestra casa y resulta que al partir él, yo dije, bueno, Señor, aquí estoy delante de ti, tú eres mi proveedor. Y siempre recuerdo y cada vez que lo digo, lo cuento porque Dios le dio una palabra una vez a Marielos a través de una persona y le dijo, recuerda que yo soy tu proveedor, que no es hombre alguno, no es ninguna institución, no es nadie, soy yo el que voy a proveerte, el que voy a estar al cuidado tuyo. Y esa palabra a mí me caló mucho
y yo la tomé también para mí. Y he visto el cumplimiento de esa palabra. Yo le dije, Señor, en esa palabra tú dijiste esto y yo la tomé y lo dice en tu palabra también, lo dice en la Biblia. Y les cuento que en este momento, a Dios gracias, Dios utilizó los medios aún legales para dejarnos seguros, económicamente seguros en esa provisión que Él da y esa provisión que Él envía de la manera que Él quiere. Porque si Él quisiera lo hace a través de personas, si Él quisiera lo hace hasta sobrenaturalmente, pero Él lo hizo de una manera legal y nosotros quedamos bendecidos por la pensión que tenía Luis y quedamos protegidos por esto. Y así es que también yo tengo hijos y mi hijo me decía, no se preocupe, yo voy a estar allí. Pero Dios no quiso ponerle más carga a él y lo hizo diciéndome, soy yo y lo voy a hacer de esta manera y lo voy a hacer milagrosamente, porque ocurrieron una serie de milagros para que esto ocurriera. Y entonces quisiera que les quedara esto como mi testimonio de la fidelidad de Dios. Y he visto su mano de una manera tan preciosa, tan sobrenatural, que quisiera que les quedara allí como no solamente el testimonio de hombres de aquellos tiempos, de mujeres de aquellos tiempos, sino hoy en día Dios actúa, Dios hace, hoy en día podemos ver su mano, hoy en día en las cosas naturales, aunque vamos a irnos a un mundo espiritual, pero a Él le interesa también que estemos aquí bien, que podamos estar bien para bendecir a otros también. Entonces, que ustedes cobren ánimo también si están pasando una situación difícil, que cobren ánimo, que confíen en Dios, que confíen en la fidelidad de Dios, porque Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero y Él va a hacer. Y no se interesa solamente por lo grande, se interesa por nosotros tan pequeñitos y Él se interesa por nuestro diario vivir, por nuestro diario sustento. Él se interesa por eso y por los nuestros. Así es que quiero que ustedes cobren ánimo y que ustedes puedan ver más allá de lo que tienen ahorita, ver más allá de las circunstancias y puedan ver al Señor y puedan experimentarlo actuando en sus vidas. Voy ahora a compartirles algunas palabras que están en la Biblia, como Dios como nuestro proveedor. En Primera de Reyes, estas sí las quedan allí para que las puedan estudiar. No vamos a leerlas porque son pasajes y son experiencias grandes. La viuda de Sarepta. Esta era una mujer que quedó viuda y que necesitaba, y que llegó el profeta y le dijo, hazme una torta de harina, y ella era lo único que tenía. Ella le dio a él lo que tenía, y de esa tinaja, dice, nunca faltó el aceite y la harina para que pudieran seguir comiendo hasta que volvió a haber alimento en la tierra, porque era un tiempo donde había escaseado el alimento. En Segunda de Reyes, capítulo 4 y 5, vemos el aceite de la viuda, otra viuda, que es sostenida por Dios. Ella le iban a quitar a sus hijos y resulta que ella llegó donde el profeta también y le dijo lo que le estaba pasando, y él le dijo, junte todas las vasijas que pueda. En ese tiempo todo lo guardaban en vasijas, entonces le dijo, junte todas las vasijas que pueda y le dijo, empiecen a llenar con el aceite que tenía, llene las vasijas. Y llenaron y llenaron y llenaron, los vecinos todos les dieron vasijas y llenaron. Y cuando ya no había una sola vasija, le dijo, muy bien, vende el aceite y lo que te quede, con eso van a vivir. Imagínense lo que pudo haberle quedado, ¿verdad? Para que pudiera seguir viviendo, liberar a sus hijos, pagar a los acreedores y tener para vivir. Esos son milagros que él hace. La tsunamita, que no vamos a tocarlo también mucho, la tsunamita, la mujer que Dios le
le dio un hijo y que luego de eso el hijo muere, pero también el profeta le pide a Dios y vuelve a la vida también. Entonces vemos cómo él siempre tiene cuidado en diferentes áreas. En Primera de Reyes 17:4 vemos cómo Dios envía cuervos para alimentar a Elías. Sí, él va a utilizar el medio que sea para proveer la necesidad. En Mateo 6:8 habla de que Dios sabe lo que necesitamos desde antes que lo pidamos, pero también nos dice que pidamos. No solamente que nos quedemos ahí, bueno, Dios sabe, necesito un trabajo, Dios sabe. No, hay que hacer lo que debemos de hacer. En mi caso, yo tuve que dar los pasos legales para poder recibir la bendición de Dios. Él sabe lo que necesitamos, pero nos dice, hagan también ustedes, hagan su parte y yo voy a hacer la mía. Escuchar el consejo, actuar y Dios va a hacer lo que él sabe que necesitamos. En Mateo 6, del 25 al 34, habla del afán y la ansiedad y nos dice que valemos más que los pajarillos. Y dice que Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, que no nos afanemos por el día de mañana, porque Él tiene cuidado de nosotros. El asunto es el no afanarnos, el no entrar en angustia, el confiar en que Él va a hacer. Ahora, hay milagros también que Él hace. Hay promesas en las que Él cumple milagrosamente. Lo vimos anteriormente con la de los cuervos también, pero vemos cómo Él milagrosamente viene y hace que dentro de un pez haya la moneda exacta para pagar los impuestos que le estaban hablando y que lo estaban tratando de tentar por los impuestos. Entonces le dijo, bueno, hace la pregunta y todo, lean el pasaje, hace la pregunta, pero ahí está para pagar. Hasta milagrosamente puede venir la provisión que necesitamos. Mandó el maná a los israelitas, caía del cielo el maná para que ellos pudieran comer. Vemos la multiplicación de los panes y los peces también. Fue milagroso. Ahora hay provisión y hay promesas no solamente en la parte económica, en la parte de alimentación, también hay sobre nuestros hijos. Entonces también quise poner unas así para que puedan todavía ver más allá, ampliar la visión. No es solamente la provisión económica y de alimentación, también es las promesas que Él nos da en diferentes áreas de nuestras vidas. Como probablemente todos los que estemos aquí tengamos hijos, entonces hay promesas para nuestros hijos. Él aumentará su bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice en el Salmo 115:14. En Isaías habla de que Él va a salvar a nuestros hijos. También en Isaías 54 habla de que nuestros hijos van a ser enseñados por Él y multiplicará la paz de nuestros hijos. En el mismo libro de Isaías también dice que sus palabras no faltarán de la boca de nuestros hijos y de nuestros nietos. Dice, la palabra que puse en tu boca no faltará de la boca de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Y desde ahora y para siempre. Entonces sigue de generación en generación. Así es que podemos ver que hay promesas en todas las áreas de nuestras vidas. Si necesitamos un trabajo, si se ora por una esposa o un esposo, hay promesas de Dios. En todo lo que nosotros necesitemos hay promesas de Dios que Él va a cumplir, que Él va a darnos y a cumplirlas para nuestra bendición aquí en la tierra y las promesas de salvación, por supuesto. Y quería dejarles con esta palabra que dice: el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. Él es fiel. Él es fiel. Su fidelidad se manifiesta de generación en generación. Entonces, les dejo esta palabra, una palabra de ánimo para cada uno y una palabra de mucho agradecimiento en mi vida. Así es que Dios los bendiga y Padre, pedimos en el nombre de Jesús que confirmes esta palabra en los corazones, que la
que la guardes ahí en los corazones, Señor, que la selles para que en el momento de necesidad, Dios mío, puedan acudir a ti, Señor, cada uno de los que están viendo este mensaje y puedan, Señor, confiar de que tú estás allí, que tú harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quedan unos poquitos minutos, no sé si va a dar tiempo para el canto. Rogelio, retome el poder usted. Bueno, va a estar un poco difícil. Eli me mandó un canto, si ustedes pueden buscarlo en YouTube, se llama Oh, tu fidelidad. Es un himno cristiano con letra. Ponerlo en este momento, voy a tratar de hacerlo, pero es algo que llevará unos minutos. Entonces, a lo mejor ya nos quedan 3 minutos. Vamos a tratar de ver si por lo menos lo escuchamos. Lo tengo aquí con volumen y todo, pero no está sonando. No sé por qué no está sonando. Usted tiene el... Ya usted retomó No está sonando. Lo único que puedo ver son las letras, pero no está sonando. ¿Lo ven ustedes? no se ve porque yo creo que Rogelio no ha retomado el hospedaje, el hosting, que me lo pasó a mí. No, usted tiene que pasarme. No sé cómo hacerlo, pero ya queda 1 minuto 51, de todas formas. Ok, ahí en participantes, haces clic en participantes y luego le aparece una lista de los participantes y en mi nombre le hace clic y ahí dice. Bueno, es una bendición escuchar este tema, tu experiencia, Eli, que esto sea de bendición para todos, para todos nosotros. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y el Señor nos guíe y nos bendiga en esta semana, en este tiempo que tenemos para hacer nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestra actividad. Amén. Que el Señor se glorifique en cada cosa que tengamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Muchas bendiciones. Está Amén. grabando todavía, vamos a tratar de quitar